¿Ahí se escucha? Buenos días. Bueno, lo primero, como ustedes saben, hay tres, digamos, grupos de colonias. Empezamos con 34, agregamos dos de la alcaldía Azcapotzalco y esta semana, perdónenme, a partir del miércoles agregamos algunas otras que aquí no van a ver detalladas todavía, dado que se instalaron los kioscos el día miércoles y entonces realmente se han levantado muy pocas pruebas y ninguna de ellas todavía se ha logrado, se ha procesado. Pero esta tabla es muy importante y permítanme que me detenga un minuto en ella, porque la semana pasada, o esta semana, no me acuerdo, justamente preguntaron qué era lo que esperábamos en términos de estas colonias, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven en color naranja es el estado en el que se encontraban estas colonias al momento de elegirlas como parte del programa. Evidentemente, en la primera y segunda semanas del programa, pues lo que esperamos es que crezcan los casos activos, porque estamos realizando pues una cantidad importante de pruebas, pero si la estrategia funciona, y como decía la jefa de gobierno, al final del día la meta de hacer las pruebas es que las personas que se identifiquen como positivas en sus hogares, pues a partir de la tercera, cuarta semana lo que esperamos es que empiecen a caer los casos, y eso es justamente lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, en el primer corte, que son las 34 colonias, ustedes ven, había 2,144 pruebas, esto casi se duplicó a 4,166 por la instalación de los kioscos, y evidentemente el número de casos también creció, ¿no? Pasó de 750 a 1,171, de 102 a 160, mientras que la tasa de positividad cae. Lo que es muy importante es ver lo que ocurre entre la segunda semana y la tercera semana siendo la del 20 al 26, en donde después de haber crecido los casos y después de haber crecido la tasa por cada 100,000, lo que empezamos a ver es una tendencia a la baja, ¿no? En algunas de estas colonias la tendencia fue mucho más rápida y por eso se movieron al programa de seguimiento epidemiológico, es decir, salieron de la lista de colonias prioritarias para moverse al programa de seguimiento epidemiológico, y en otras el cambio ha sido más lento, pero es una muy buena señal en términos de que pues la aplicación de pruebas está funcionando y que al final del día pues la meta de esto es diluir casos en estas colonias, resguardando a las personas positivas. En el caso de las colonias que se incorporaron la semana pasada, seguimos recibiendo las pruebas. Se han aplicado hasta ahorita 311. Recuerden, son únicamente la colonia Tezazomoc y San Juan Tlihuaca en Azcapotzalco. El 4%. Evidentemente, entre más pruebas se realicen y más se procesen, la tasa de positividad tiende a caer y eso se refleja en esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos enfatizar aquí es que lo esperado se está cumpliendo y que a partir de la tercera semana, pues lo que estamos viendo es una dilución de casos que se confirmará la semana entrante y se las presentaremos, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí lo que ha hecho, aquí es muy importante decirlo, esto es realmente trabajo de la Secretaría de Salud, de la Dirección General de Participación Ciudadana. Ha habido 113,849 visitas informativas, es decir, casa por casa, en donde además de entregar información, si se identifican casos que requieren atención médica, ahí mismo se hace la canalización. Ha habido 1,661 entregas de apoyos médicos alimentarios bajo el programa de hogares responsables y protegidos para garantizar que se queden todos los miembros del hogar con al menos una persona positiva resguardados 2 semanas. Se han hecho 13,000 pruebas solo en los kioscos de las colonias prioritarias y se ha orientado a más de 100,000 personas en los módulos también con atención médica sin necesidad de la realización de pruebas. Hemos hecho desde Locatel 3,866 llamadas a casos positivos de estas colonias. Nos han respondido 2,981, que nos han dado a su vez 1,218 contactos, de los cuales 39% han resultado positivos. Y esto, bueno, pues habla de que el programa de rastreo, así como se hace telefónicamente de contactos, pues nos ha permitido identificar
a casi 600 personas positivas que de otra forma pues no hubiésemos logrado identificar. Siguiente, por favor. Quiero contarles un poquito sobre el fortalecimiento de esta estrategia. Ya la adelantaba la jefa de gobierno al principio, pero esta es una estrategia para identificar y aislar casos. Evidentemente la identificación pasa por la realización de pruebas, pero es un programa integral en términos de poder llegar a las personas a las que se amerita hacer las pruebas y poder dar los elementos para que puedan resguardarse, y tiene 5 componentes centrales. Hay uno nuevo esta semana, es la visita casa por casa que realiza Participación Ciudadana, el programa de colonias prioritarias que se realiza en una colaboración entre Salud, Participación Ciudadana y la agencia, hogar responsable y seguro que hemos ya detallado, rastreo de contactos que se hace centralmente desde Locatel, y agregamos esta semana el programa de empresas responsables que se va a integrar con el resto de programas y toca, digamos, otro de los componentes importantes que tiene que ver con los centros de trabajo. Siguiente, por favor. Entonces, les explico de manera muy rápida. Tenemos una colonia de atención prioritaria, llega una visita informativa. A partir de esa visita puede que se identifiquen algunos casos sintomáticos que creemos se deben canalizar para hacerse prueba, pero también, por supuesto, pueden ir todos los vecinos de la colonia, del barrio, del pueblo, a un kiosco en donde se les da una orientación médica y, si es necesario, se les realiza la prueba ahí mismo. En lo que llega el resultado de la prueba, que se ha reducido de manera importante el tiempo de entrega, se pide a todo el hogar que se aíslen y evidentemente se les da el apoyo del kit médico, el kit alimentario, etcétera. Si el diagnóstico es negativo, pues se termina el confinamiento de este hogar y retoma las medidas de cuidado que todos debemos seguir. Si el diagnóstico es positivo, entra al programa de hogar responsable y protegido. Va a llegar un médico a reforzar la instrucción de aislamiento, y esto es muy importante, que es la parte, digamos, modular de este reforzamiento. De manera diaria, personal de la Secretaría de Salud va a hacer un seguimiento telefónico y, si es necesario, presencial en estos hogares. 1, para garantizar que mantengan el aislamiento. 2, para dar seguimiento a sintomatología y, en su caso, canalizar de manera muy rápida a atención hospitalaria, ¿no? Es muy importante saber que sí pedimos que estos hogares se resguarden, pero evidentemente no se aíslan sin ningún tipo de apoyo. Es importante que se sepan acompañados. Hacemos este seguimiento telefónico y, si es necesario, se ofrece también pruebas a los miembros del hogar que van a resguardarse. Y lo que vamos a implementar, y ojalá ustedes nos ayuden a difundirlo, es un pequeño cuestionario que va a obtener información de 3 factores. 1, los miembros del hogar que comparten un mismo espacio. 2, algunos episodios de convivencias sociales, si es que los hubo, para poder hacer el rastreo de posibles contactos. Y 3, que es muy importante, el lugar de trabajo de las personas, ¿no? Entonces, evidentemente el gobierno pues entiende los retos del aislamiento y ofrece apoyo, pero por el otro lado la ciudadanía pues también tiene que apoyar para poder contener esto, y esto implica pues dar información sobre lugares de trabajo y miembros del hogar. En paralelo, en centros de trabajo, en empresas de más de 100 empleados, que hay alrededor de 5,000 en la ciudad. Las de 500,000 unidades económicas en la ciudad, hay 5,000 que tienen más de 100 empleados. Vamos a hacer ahí está, hay un error, perdón, apenas lo estoy viendo. Es una realización quincenal de pruebas equivalentes al 3% del personal. Entonces, cada 15 días, empresas con más de 100 empleados van a hacer el equivalente al 3% de empleados en pruebas, pero estas pruebas pueden ser grupales, ¿no? Lo que llaman digamos, en el argot de laboratorios, pooling. Entonces, puedes poner 15 muestras en una sola, se hace la prueba, y si resulta negativa, pues tienes la garantía de que estas 15 personas son negativas,
Si sale positiva, pues tendrás que hacer las pruebas individualmente. Los laboratorios y las empresas, y ahorita lo detallo, están obligados a los laboratorios a darnos la lista de empresas que han enviado pruebas, y solo se pueden hacer en laboratorios que han sido aprobados por el INDRE. Y por su parte las empresas nos tienen que dar información sobre casos positivos, de modo que podamos resguardarlos, ver su hogar, ver en dónde viven, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, esto se integra, ¿no?, entre centro de trabajo, hogar y colonias prioritarias. Y es la forma en la que podemos identificar y contener cadenas de contagio. Siguiente, por favor. Entonces, si una persona, solo para enfatizar, resulta positiva, deben resguardarse todos los miembros del hogar, y a su vez Locatel realiza un cuestionario para poder también tener información sobre los espacios de trabajo, que se acompaña con la implementación del programa de empresas responsables. Siguiente. Entonces, ¿cómo funciona esto de las empresas? Aquí hay más de 100 empleados, 3% del total, de manera quincenal. Ahí una disculpa, lo corregimos ahorita. Son pruebas PCR que pueden incluir hasta 15 personas. Siguiente, por favor. Y a partir del lunes 3 de agosto, empresas responsables, en el sitio, empresasresponsables.cdmx.gov.mx, va a haber dos ventanas. Si soy un laboratorio, ahí reporto las empresas que han hecho pruebas. Si soy una empresa, únicamente voy a reportar en el caso de que haya habido algún trabajador positivo. Y esto, repito, se publica hoy, se publicó en Gaceta y se empieza a aplicar a partir del 3 de agosto, cuando también estará habilitado el sitio, y de esta forma pues vamos a poder integrar los sistemas de información de colonias, hogares y centros de trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, de mi parte sería todo, jefe. Gracias. Solamente algunos ajustes que es importante que se conozca. La próxima semana, de una manera muy responsable, entra a trabajar el Poder Judicial, tanto federal como el de la Ciudad de México. Se ha estado revisando con ellos la Secretaría de Salud, la Agencia de Protección de Salud, la DIP y el equipo de gobierno, tanto con el Poder Judicial Federal como con el Poder Judicial de la Ciudad de México, las distintas medidas. Prácticamente ellos van a recibir a través de citas las oficialías mayores que dan fuera de los edificios, no solamente el uso de cubrebocas, sino distintas medidas de sanidad que son importantes. Se va a estar monitoreando con ellos este trabajo. Abren también algunas ventanillas únicas de atención ciudadana, también con citas en la ciudad, solamente con citas de alcaldías y de la ciudad, que es importante que algunos trámites que han estado parados, la mayoría ya se realizan de manera electrónica, digital, pero hay otros que deben de realizarse por ley en ventanillas únicas, particularmente de las alcaldías, y estamos trabajando ya para que sea a través de citas. Y la otra que es importante es que hemos hecho un análisis de los restaurantes de la ciudad. La mayoría de ellos no han llegado ni siquiera al 30% de ocupación, y nos han pedido, y consideramos que es viable, que se puedan abrir desde temprano, a las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hasta ahora era a las 11 de la mañana, se abren a partir de las 7 de la mañana y vamos a estar revisando junto con ellos. La idea en el semáforo naranja es que tengan un 30% de ocupación y un 40% si tienen áreas al aire libre. La otra muy importante, hoy sale publicado en la Gaceta un poco más tarde, los trabajadores del gobierno de la ciudad que se dedican a labores administrativas que no son de atención prioritaria, no regresan el 10 de agosto como se había planteado, sino regresan hasta octubre. Y en octubre se realizará una nueva revisión de acuerdo a cómo sea la evolución de la pandemia, y si es necesario se pospondrá nuevamente. Las reglas básicas las recordamos para todos los negocios, empresas que están abiertas, todas las actividades públicas que están abiertas y privadas. Los empleados deben llevar equipo de protección personal, cubrebocas y
careta protectora en aquellas personas que tienen atención directa con el público, con las personas, filtros sanitarios para detección de síntomas, la sana distancia, que es fundamental. Hay que decir, y es importante, que en el centro de la Ciudad de México se instalaron 2 filtros sanitarios nuevos. Eso nos ha ayudado para que en la parte trasera de la parte del polígono que está detrás del Palacio Nacional, esta zona de Correo Mayor, ha disminuido de manera muy importante la aglomeración de personas a través de la colocación de estos filtros, dispensadores de gel antibacterial y desinfección permanente de superficies, el uso de ventilación natural y ciertas reglas para el aire acondicionado, el registro obligatorio de reactivación en medidas sanitarias del gobierno de la ciudad. Si se encuentra con más de 100 trabajadores, esto cambió de forma quincenal. Ahí ayúdenos quien hizo la presentación para cambiar, no es semanal sino quincenal. Es obligatorio informar a Locatel sobre casos positivos. Los casos positivos se deben resguardar en casa 15 días y nadie puede ser despedido por estatus de COVID-19. Les recuerdo que ya en denuncia digital, cualquier persona que sea discriminada por tener COVID-19 puede presentar su denuncia penal de manera digital para que se le pueda dar seguimiento a través de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y las reglas básicas para toda la población: para las personas vulnerables, quedarnos en casa el mayor tiempo posible. Para todos los que salen de casa, recordarles el uso siempre del cubrebocas, mantener la sana distancia de 1.5 metros entre personas y el lavado permanente de manos. Y si alguna persona tiene síntomas, para evitar propagar los contagios, permanecer en casa y enviar un SMS al 51515 o llamar a Locatel o hacerlo desde el portal de internet, y aislarse, realizarse su prueba y tener el seguimiento desde el gobierno de la ciudad con la atención de salud, del seguimiento de su enfermedad, y poder recibir su apoyo para integrarse al programa Hogares Responsables y Protegidos. De nuevo, prevención y cuidado, identificación y aislamiento de casos positivos. Adelante. Y recordemos todos y todas que la pandemia de COVID-19 no ha terminado, que es responsabilidad de todas y de todos seguir cuidándonos. Aquí el gobierno desarrolla una serie de actividades y estamos desplegados en territorio, atendiendo a la ciudadanía, haciendo todo lo que necesitamos hacer en los hospitales de la ciudad y en coordinación con el gobierno de México, pero depende también de todos y de todas que podamos disminuir los contagios en la ciudad y seguir manteniendo las actividades. Así que sigamos siendo responsables y así juntos vamos a salir adelante. Protégete y protege a los demás.